Ci quedamos del correr la mar, per culpa teua tinc el cor encès en flama. No t'aixecaré. Bueno, ¿dónde estamos ahora, Convento de Jerusalén. ¿Cómo ha crecido, de ayer a hoy? Va creciendo la falla, Vaya tela. Esta es la más alta, 22 metros, como ya os comenté ayer. Fijaos, de ayer a hoy que han puesto ya los ninos principales. ¿Lo ves en blanco? Eso es la maqueta. Qué chulada, Ah, vale, vale. ¿Con la vuelta? ¿La vuelta? Que al final tantas fallas que voy a enseñar ahora, a ver qué hago en el mix, Vamos a ver si por detrás hay algo más, ¿vale? Vamos a ver. Y bueno, está en la parte de atrás, de aquí de Convento de Jerusalén. Vamos a ver un poquito más. El ninote este también, la figura esta. Estará entregando el trabajo de todo el día 2 meses después. Es impresionante la falla, Es alta y aún va a crecer más, 22 metros. Buah. Va a superar claramente la finca que hay aquí, Vamos, será un piso más de altura por lo menos. Sí, sí. Una falla brutal. Venga, vamos a ver si vemos algo más y si no, pues nada, ya hemos terminado por hoy este pequeño mix, diría yo. Venga, hasta ahora. Hola, bueno, siguiendo el recorrido, ahora nos hemos ido hasta aquí, Convento de Jerusalén. Esta ya la habéis visto un poquito antes, ¿verdad? En el montaje, Y ya la tenemos completa, Mirad qué maravilla de falla. Esta es la más alta de Valencia, Sí, sí. Mirad la calidad, todo. Son 22 metros de altura. Y bueno, solo como curiosidad, fijaros la gente que hay. Ahora vais a ver la gente que hay, mirad. Claro, no se puede ni caminar. Esta opta también al primer premio de mejor falla de Valencia. Está al detalle. De este año, 2025. Es Convento de Jerusalén, Si venís a Valencia, pues no dudéis en venir porque posiblemente sea igual la mejor falla. Ahora veremos más, pero muy buena falla, Luego nos acercaremos a otros sitios. Una dosín, guapísimo.